Buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. Estoy dando inicio al adiestramiento de esta semana, el discipulado que nosotros estamos llevando para que los grupos de comunión familiar sean ejecutados con verdadero éxito en el diseño de Dios. Y hoy quiero hablar acerca del discipulador. Esta persona definitivamente es importantísima dentro de los grupos de comunión familiar, y quiero ponerles el diseño. Jesús es nuestro diseño, y quiero pedirles que vayamos prontamente a Juan capítulo 1. Cuando tengas, pues puedes buscarlo en varias versiones para que tengas más referencias de lo que hoy voy a mostrar. Cuando estés ahí, quiero que vayas al versículo 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan es un tipo de discipulador, es un tipo de líder discipulador en este tiempo, y tiene discípulos. Él está dando la apertura para que Jesucristo venga y haga la función ya específica. Él está aplanando caminos, dice la Escritura, haciendo calzadas para lo que había de venir. Y ese es Jesucristo y su diseño. Y dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Había un reconocimiento de quién es Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído de Juan, seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Yo quiero marcar hoy algunos aspectos de un discipulador. Necesito que en este tiempo, aún en tu casa, necesito que empieces a marcar en tu vida la manera de Cristo, el diseño de Cristo, de cómo es un discipulado. No estoy poniéndote un método específico, sino que el método de Dios. No un método humano, sino que es el método de Dios. Y en este caso, Juan era una expresión de Dios para la tierra. Jesús, cuando está con los fariseos y le preguntan, ¿quién te envió? Él le responde, ¿ustedes saben quién envió a Juan? Y ellos sabían quién había enviado a Juan y sabían que era de Dios. Pero este discipulado que ahora Jesús nos pone es un discipulado para la iglesia. Es un discipulado que es el diseño exacto. Y si nos damos cuenta, Jesús primero no rechaza a las personas, sino que Jesús es una persona que era común que la gente lo siguiera. Y quiero pedirte que tú puedas ver esta situación. Hay algo que hemos anulado de nuestro vocabulario, sin embargo no quiere decir que se anuló la expresión o la función que debes tener. Y uno de ellos es el liderazgo. Un líder es a la persona a quien sigue la gente. Y es común entender que en todo lo que vivimos, en el trabajo, en el estudio, en la casa, siempre hay liderazgo. Y a mí me encanta mucho, y voy a poner el ejemplo de uno de mis hijos, que tiene cierta influencia y cierto liderazgo. Y en este tiempo, pues, ya no lo hemos visto de esa manera por la situación de estar guardados en casa. Pero regularmente, cada día, desde temprano, si es fin de semana y si es entre semana, solamente ven que él viene a
del colegio y ya es seguro que a los minutitos, si no es que nomás entrando él, ya lo andan buscando y le gritan el nombre y le dicen ven para afuera y le piden aún que juegue con ellos, que los entrene. Un grupo de niños de los varios grupos que lo vienen a buscar, que un día les dijo me tengo que ir a acostar temprano, mañana me tocan exámenes, y les dice los niños no, mañana venimos entonces antes de que te vayas al colegio, venimos a las 6 de la mañana, no, lo vamos a hacer hasta la tarde. Y ellos estaban hasta molestos porque él se estaba apartando. Los siguen los jóvenes, los siguen los niños, lo vienen a buscar aquí para salir y tener ese momento deportivo. Él es un líder. Jesús en este momento no le estaba diciendo a la gente sígueme. Simplemente la gente lo vio y al identificarlo lo siguió. Es necesario que tu característica ahora, parte de tu carácter, parte de tu identidad como hijo de Dios, tienes que entender que tú eres alguien que la gente debe seguir. La gente debe ver, la gente debe oírte, la gente debe hacer lo que tú estás haciendo y tener ese modelo. Y quiero pedirte que tú puedas ver esta característica de Jesús. Él no estaba diciéndole a los discípulos, síganme. Sin embargo, ellos al verlo, Andrés al verlo, lo siguió. Y todavía le dice, ¿dónde vives? Porque ellos tenían la necesidad de saber dónde exactamente buscar a Jesús. Jesús les dice, venid y ved. Jesús les ubica y les dice, aquí estoy, es donde vivo, y sin duda la Escritura nos marca que se quedan a dormir esa noche allí porque ellos encontraron al Mesías. No puedo imaginar, no me gusta hacer esas situaciones de imaginar cosas, pero en este momento entrelacemos la historia y veamos cuán grande seminario de evangelismo y cuán grande discipulado que les estaba dando Jesús toda esa noche. Si estamos hablando que era la hora 10, aproximadamente estamos hablando de las 4 de la tarde. Regresar, ya iban a llegar muy tarde ellos a su casa. Y entonces ellos definitivamente se quedaron ahí a dormir con Jesús. Se quedaron después de verlo, donde vivían, se quedaron allí, platicaron y yo digo se quedaron a dormir porque dice acá, se quedaron con él aquel día. Pero no dice dormir, sin duda pasaron horas y horas en grandes discipulados. Un hombre que tenía ese impacto con los demás y lo seguían. Tiene liderazgo. Esa palabra la eliminamos nosotros de nuestra manera de hablar en Misión Cristiana del Calvario, pero no porque no haya líderes, sino porque se confundió la palabra líder y en lugar de encontrar al discipulador que Dios anhela que seamos, solo veíamos gente que aglutinaba gente, que jalaba gente, que impactaba, pero que no daba ese discipulado. Y es necesario no solamente ser líder, sino que ser alguien que tenga el fundamento de la Escritura para discipular. Jesús, un gran líder, lo siguen. Impactaba a la gente. Se quedaron allí y al siguiente día sale Andrés y el primero que se encuentra es a Pedro. Pedro había estado trabajando toda la noche, sin duda, porque él era un pescador y Andrés debía estar con él, pero Andrés se quedó con Jesús. Y cuando llega ahí le dice, hemos encontrado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Cuando lo presenta con Jesús, otra característica de un discipulador, uno es que es líder. Lo sigue la gente. Lo otro es que él conocía a las personas. O vamos a poner realmente personas. Y muchas veces nosotros como discipuladores cometemos el error que dentro de la misma congregación, aunque somos personas de influencia, ¿qué sucede con nosotros? Cuando se trata de hablarle a una persona,
cometemos el error de no conocer su nombre. Y entonces terminamos diciéndole hermano. Pero ese hermano simplemente es evitando el confundirse con un nombre diferente. Y entonces solo ya se acostumbra uno a decir hermano, hermano, y yo en otras situaciones varón, sierva, cuando es necesario conocer los nombres. Jesús cuando se encuentra con Pedro, no le tienen que decir tú eres Pedro. No le tienen que decir, perdón, él es Pedro, te lo presento, él es hijo de fulano. No, él simplemente Jesús ya conocía el plan de Dios y conocía a la gente. Conocía la familia, conocía su trabajo, conocía la historia y conocía también lo que el Padre ya había declarado para él, cada uno de los discípulos. Es necesario que como discipulador conozcas qué es lo que Dios dice de ellos y cuál es su presente, su futuro. Porque así es como Jesús lo hizo con cada uno de ellos. Si te das cuenta, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado. Le dice, eso eres hijo de, y le dice, todavía tu futuro es este. Porque Jesús no solamente era una persona que tenía influencia, y voy a cambiar esta palabra líder por influencia, sino que también, aparte de tener esa influencia, lo que él tenía definitivamente era que conocía a la gente. Más adelante, de la misma manera, cuando vemos que le presentan a Natanael aún dice en el verso 46, Jesús le dijo, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le contesta, ven y ve. Verso 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús conoce también a Natanael. Jesús conoce no solamente el nombre, sino que conoce quién es él y también conoce lo que va a suceder con él. Más adelante todavía Natanael le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque entonces sí era algo verdadero. Jesús no estaba adivinando, Jesús estaba hablando lo que Dios Padre ya le había dicho. ¿Y de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús conocía a Natanael desde mucho tiempo antes. Un discipulador es una persona clave. Se le asigna a un grupo de personas porque él tiene influencia, pero es su responsabilidad conocer las personas. Es su responsabilidad no solamente hacer un cultito, porque no es un culto lo que debe hacer, sino que debe darle la palabra, lo que el Señor nos ha dado, dárselo Él a los discípulos. Pero no solamente es necesario darle la palabra, se trata de conocer a las personas. Se trata de que Él ya tenga esa capacidad de decir, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado de esta manera. Serás llamado Cefas, Pedro. He aquí un israelita. Y cuando habla sobre eso y sobre estas personas, no lo habla con equivocación, sino que lo habla con certeza. No hay error en sus palabras. Y si seguimos leyendo, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael también logra distinguir quién es Jesús. Cuando Andrés presenta a Jesús delante de Pedro, lo presenta como el Mesías, como el Cristo. Conoce quién es Jesús. Entonces no solamente conoce a las personas, sino que se da a conocer. Él conocía a las personas y también se dio a conocer. Es el tiempo de que salgas de esa burbuja y algunos dicen, no es que yo soy introvertido, no es que yo soy así. Esa no es la personalidad de Jesús. Ese no es el carácter de Jesús.
Es necesario que si en algún momento tú pensaste que así eras tú, al nacer de agua y del Espíritu, todo eso cambió. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Entonces tú ya eres nuevo. Y todo lo que era en ti también es nuevo ahora. Y entonces tú tienes que ser una persona de influencia y tú tienes que conocer a las personas y también que las personas te conozcan. Natanael termina diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y todavía le dice, cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Declaró todo lo que iba a suceder con ellos, lo que iba a acontecer con ellos. No se trata nada más de tomar un manual y enseñar, o tomar un libro de adiestramiento y enseñar. Se trata de que tú eres influencia sobre la gente y que tú conoces a las personas y las personas te conocen. Regreso a ese error que tanto existe en la iglesia. Puede ser que haya miles, pero no se trata de que por pereza o porque es que yo soy malo con los nombres. Es posible que seas malo con los nombres o que hayas sido malo con los nombres, pero desde ahora en adelante tú eres nueva criatura desde que naciste de agua y del Espíritu, y entonces tú no puedes ser malo con los nombres, sino que tú debes conocerlos y conocerlos con detalle. Y debes darte a conocer con detalle. Natanael termina diciendo detalles de él. Dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Andrés le dice, tú eres el Mesías. Realmente lo hace con detalle porque lograron conocer a Jesús. A Andrés le bastó una noche para conocer quién era Jesús. Y a Natanael le bastó nada más un momento para conocer a Jesús. En Juan capítulo 4, un solo encuentro con la samaritana y tú conoces esa historia. Y le bastó para saber quién es Jesús. Es necesario que nosotros mostremos a Jesús y como discipuladores que somos tengamos esa característica de liderazgo que es influencia. Y también que tengamos ese detalle de conocer a las personas y que las personas también nos conozcan a nosotros. Un discipulador no solamente es para que les den personas para que discipule, un discipulador conoce a esa gente. Y conoce no solamente lo que está viviendo, conoce lo que va a vivir. Y eso es lo más hermoso, porque en muchos casos cuando son grupos de discipulado, y como en el libro de grupos de comunión familiar estipula que, y nos marca el diseño de Dios, que el pastor juntamente con asistencia pastoral determinan los grupos de comunión familiar bajo la guianza del Espíritu, es en dirección pastoral, pero de repente pareciera que algún discipulador terminara diciendo, eso no me lo dé, pastor, ese no me lo dé, cuando es el Señor quien está marcando. Muchas veces tú eres quien estás tratando de escoger quiénes son tus discipuladores. Jesús no escogió sus discípulos. Y tú estás tratando de escoger tus discípulos y no es de esa manera. La Escritura marca en Juan 17 que Jesús le dice al Padre, los que tú me diste. No se trata de los que yo escogí, se trata de los que tú me diste. En Lucas capítulo 6, Jesús pasa orando para bajar de ese monte y decirles, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, y empezar a llamar a sus discípulos. Pero no fue porque Él los escogió, no fue una nómina, ni tampoco fue democrático, ni fue por X capacidad. Simplemente fue por guianza del Espíritu, fue porque el Padre mismo le dijo quién era su grupo. Él le dio a cada uno de ellos. Y sabía aún de Judas que lo iba a entregar, lo conocía aún, así como conocía a Natanael, conocía a Judas y no dudó tampoco en escogerlo, porque así es Jesús. Es necesario que tú puedas tener esa influencia, conocer a tus discípulos y darte a conocer con tus discípulos que conocen. Esa es
el detalle de tener el grupo en casa. Algo que aprendí de una de las personas que nos ha discipulado, el apóstol David Castellanos. Estuvimos en México en alguna ocasión de las que estuvimos. Fue muy interesante que el día del grupo del pastor, él como apóstol, pues nosotros antes hacíamos el grupo del pastor en la iglesia. Pero cuando nosotros nos invitan ese día al grupo del pastor y vamos a ese lugar, nos encontramos con grandes preparativos en la casa del apóstol David Castellanos. Hermana Aurora de Castellanos es una mujer muy especial y llena de detalles muy preciosos. Y cuando llegamos al lugar estaba preparado, pero no porque era un día especial, así siempre es ella. Porque los discípulos la conocen y conocen quiénes son ellos a través del discipulado. No solamente a través de un manual, sino que a través de lo que ellos están expresando. Y entonces parte del detalle de que el grupo de comunión familiar se haga en tu casa es para que la gente conozca quién eres tú. Conozca cómo vives tú y que tú los lleves a ese desarrollo, a ese crecimiento en el espíritu. Que conozcan cómo eres tú como esposo o como esposa, cómo eres tú como padre, como madre, cómo eres tú como hijo, cómo eres tú como hermano. Quizás no estás casado, cómo eres tú como hijo, cómo eres como hermano. Y ese es el detalle que se muestra cada vez que tú tienes un discipulado en tu casa. Te estás dando a conocer. Jesús lo primero que hizo es esto: llevó a Andrés, llevó a Felipe, los llevó a su casa. Venid y ved, les dice. Y los lleva y pasan toda una noche bajo un discipulado. ¡Qué glorioso diseño de Dios en los grupos de comunión familiar! Jesús empezó su obra, la obra del Padre aquí en la tierra, con los grupos de comunión familiar. Nosotros les llamamos grupos de comunión familiar. Sin duda Jesús nos marca aquí que le llamaba grupos de comunión familiar. Empezó el discipulado. Hoy tú tienes la oportunidad, estás en casa y tienes a toda tu familia ahí. Debes empezar con liderazgo, debes empezar con influencia y debes empezar con esa particularidad, conocer a las personas. Y qué hermoso que en tu familia tú conoces a las personas. Pero debes conocer con detalle no solamente quién es Él, sino qué dijo Dios de Él. Y te va a llenar de gran entusiasmo y pasión cuando conoces qué dijo Dios de Él. Cuando ven a Zaqueo, sin duda la gente dice: oh, es un publicano. Pero Jesús lo que ve es la obra de Dios en ese hombre. Cuando conocen a la samaritana, es una mujer que ha tenido una historia larga. Pero Jesús lo que ve es lo que Dios había hablado de esta mujer. Y en cada detalle, Jesús lo que veía era lo que Dios había dicho de ellos. Como en este caso que te puse de Pedro y de Natanael. Y serás llamado. Y por eso mismo es que Jesús nos marca el diseño. Él es influencia. Él conoce a las personas. Y Él se da a conocer a las personas. Eso debes hacer tú como un buen discipulador, como alguien que está haciendo la obra de Dios. Tú eres la persona que es parte del proceso de madurez. Y debe ser esa persona que debe reflejar esos frutos de amor, frutos de pasión por el establecimiento del reino de Dios. Además, como discipulador, debes aceptar el reto de ser modelo delante de Dios y delante de estos. Un modelo a seguir. Eso es, se da a conocer. Debes aceptar el reto. Ay, pastor, es que en la casa debes aceptar el reto de ser un modelo a seguir. Es que la explosión del modelo no es multiplicación nada más de personas, es multiplicación de modelos.
Ese es el detalle. Debes multiplicarte como modelo a seguir y hacer que ellos también sean modelos a seguir. Un discipulador no puede ser nada más una persona que da una lección. Un discipulador es una persona que es influencia, que conoce a las personas y que se da a conocer con las personas. Así de sencillo. Un discipulador logra influenciar positivamente, correctamente a las personas. Lo hace justamente. Es tu responsabilidad ser buena influencia. Y así como equipo, ya como un grupo de comunidad familiar, ustedes tienen que tomar el reto y la responsabilidad, sobre todo, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es nuestra responsabilidad. Quiero terminar con esto y vamos una vez más entonces a Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y claramente, cuando dice levanta los ojos al cielo, es por lo mismo que te estuve enseñando en el día de la tierra. Y segundo dice, verso 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Parte de tu función como discipulador es que te conozcan a ti. Al Padre lo conocieron porque conocieron a Jesucristo. Así de sencillo. A Jesucristo lo van a conocer porque te conocen a ti. No me pierdas esta cita, porque vamos a regresar ahí. Pero quiero que vayas a Juan capítulo 14 y versículo 7. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Sencillo. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Yo quiero decirte algo a ti. Si te conocen a ti, conocen a Cristo. Y en otras palabras, conocen al Padre. Esa es tu función. Verso 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe ya conocía a Jesús, pero no había entendido que al conocer a Jesús estaba conociendo al Padre. Felipe conocía a Jesús. Desde el capítulo 1 de Juan, juntamente con Andrés, entendieron que era el Mesías, que era el Cristo. Entendieron que era el Hijo de Dios y que es el Rey de Israel. Pero ahora Felipe les dice: muéstranos al Padre. Porque conocían de Jesús, pero no estaban viendo al Padre. Es nuestra responsabilidad, como dice en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La responsabilidad es que te conozcan. Pero ¿para qué es que te conozcan? Para que lo conozcan a Él. No se trata de tus historias, no se trata de tu experiencia, se trata de qué dijo Él. Verso 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús es claro cuando dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Las obras que yo hago, esas son las obras del Padre. El Padre las hace. Por eso también en el capítulo 17, cuando regresamos aquí y vemos cuando Él dice:
El hijo no puede hacer nada por sí mismo. Lo dice en el capítulo 5, nada por sí mismo, versículo 19, sino lo que ve hacer al Padre, porque las obras del Padre es nuestra responsabilidad. ¿Qué obras estás haciendo? Debes dar a conocer. Un discipulador, entonces, habla las palabras del Padre y hace las obras del Padre. ¿Para qué? Para dar a conocer. Por eso Jesús dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. Porque las palabras y las obras son para dar a conocer al Padre. Nuestras palabras, nuestras acciones son y deben ser para dar a conocer a Jesucristo, dar a conocer al Padre. Amén. Versículo 3 entonces de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Más adelante dice, en el capítulo, siempre en este capítulo, verso 21, para que Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La manera en que el mundo va a creer es dando a conocer a Cristo. Pero esto debe tenerse cuidado con ser influencia, dar a conocerse, conocer a las personas y darse a conocer con las personas. Pero cuando nos damos a conocer con las personas, debe ser hablando las palabras del Padre y haciendo las obras del Padre. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función. Amén. Ya se llegó la hora de concluir este tiempo de la palabra del Señor, pero no de la edificación. Y yo quiero dar paso a los comentarios que tú puedas tener y que estamos pendientes de recibir de ti. Amén. Por favor, Dulce, ¿hay algún comentario ahí? Mimi Ramírez dice, bendiciones, hermano Juanito. Saludos, hermana Mimi Ramírez, Dios me la bendiga. ¿Quién será? A ella sí todavía no lo ubico, pero te bendigo. Voy a buscarte ahorita aquí en el grupo y te bendigo. Qué gusto, qué bueno que tú estás escuchando la palabra del Señor. Dorcas Cruz dice, Jesús lo hizo todo igualmente. Jesús lo hizo igualmente para dar a conocer al Padre. Glorioso, glorioso. Andrés Monroy dice amén. Andrés Monroy dice amén. Saludos, familia de Misión Cristiana del Calvario. Igual Lorena de León. Hermana Lorena, Dios me la bendiga. Dice, gracias Pastor Juan, estamos atentos a la palabra de Dios. Amén. Atentos a la palabra del Señor. Así debe ser. Siempre nuestro oído atento al Señor. Bendiciones, hermana Lorena. Qué bueno saber de ti. Necesito fotografías. Esta reforma apostólica, si tú la viste, había muchos detalles de lo que está sucediendo en Misión Cristiana del Calvario. Aún personeros de las Naciones Unidas pendientes de lo que está pasando, no solamente en el mundo, sino que en la iglesia. Y están los ojos puestos en nosotros. Así que hablemos bien la palabra del Señor, hagamos las obras del Padre. Pero quiero pedirte que verdaderamente ahora puedas tomarle una foto a tu familia cuando estén reunidos y le envíes esa imagen de todos en el discipulado, y será un gozo para mí también informarlo, reportarlo. Yo ya informé al apóstol Abraham, pero quiero pedirte que también tú puedas respaldar con más fotografías de las que hemos recibido y que puedas
añadir más comentarios y las historias que están pasando allí dentro de tu casa en el discipulado de Dios. Los momentos de adoración, los momentos de dar a conocer a Cristo. Amén. Este es el tiempo del Señor. Y qué alegre estar cerca de ustedes a través de esta transmisión. Andrés Monroy dice, debemos no solo conocer al Padre, sino dar a conocerlo. No solo se trata de conocerlo, sino dar a conocer al Padre. Así es Andrés. Esa es nuestra función, para eso somos discipuladores. No se trata de dar lecciones, se trata de dar a conocer al Padre. Así es. Bueno, quiero también dar chance aquí porque ustedes comentan allá, pero aquí mi familia, que están todos aquí conmigo, también tienen deseos de comentar. A ver, hermana Mari. El Señor mismo en su palabra nos enseña que todo Jesús lo hacía igualmente al Padre. Y viendo lo que tú nos enseñaste hoy, la influencia tiene que ver no solamente en mis acciones que yo haga, pero nos hemos dejado dominar por el mundo, influencias del mundo que vienen a ser aparentemente buenas, pero después se vuelven malas. La influencia a la cual el Señor nos llama es una influencia a mostrarlo a Él, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer influencia? Este es el momento de hacer influencia y donde el Señor nos tiene con nuestras familias, mostrarlo a Él en las buenas obras. Y creo que por eso es que el Señor nos puso ahora en nuestros hogares para no solamente hacer influencia, nosotros mismos conocemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y así es como damos a conocer lo que el Señor ya hizo en nosotros y quiere hacer en la vida de estas personas que aún no lo conocen. Es en casa donde debemos nosotros empezar a dar a conocer lo que Dios ya hizo con nosotros. Así es, hermana Mari, y ser influencia a nuestra familia. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Dulce María. Y a la que está en cámaras. Que como ustedes lo decían y también lo comentaban nuestros hermanos, que debemos dar a conocerlo y darlo a conocer no solo hablar de lo que oímos del Padre, de lo que vemos del Padre, sino que también es de expresarlo con nuestro diario vivir, en nuestras rutinas diarias que hacemos, expresarlo a Él en todo tiempo. Eso es darlo a conocer, el poder darle a conocer a la gente de que sus hijos son iguales a su Padre y que hacen lo mismo igualmente que su Padre. Y algo que tú mencionaste ahorita es en las rutinas diarias, usaste tú, es en el diario vivir, allí donde se da a conocer a Cristo. Allí mismo, en la cocina, cuando estás con tu familia, cuando vas a trabajar, en cada detalle de tu vida, es allí, no hay separación. No es tiempo de un momento secular y un momento religioso. Todo el tiempo es un momento de expresar a Cristo, es un momento de expresar la naturaleza que ya está en tu vida. Bueno, yo voy a despedir este momento y antes de despedirnos yo ya preparé mi ofrenda y también aquí en la casa ya la preparamos para celebrar el nombre del Señor y adorarlo. Así que prepara tu adoración al Señor. Vamos a hacerlo y oraremos. Padre, esto es en acción de gracias por tu provisión a nuestra vida. Gracias por tu cuidado y tus detalles. Tu mano siempre mostrándose con nosotros. En el nombre de Jesús, recibe ahora nuestra adoración. Amén y amén. Lo vamos a poner acá y gracias familia. Amén. Bueno, te espero siempre que estés guardando en obediencia los lineamientos que como país se nos han impuesto. Nosotros damos a conocer la naturaleza del Hijo de Dios como hombres y mujeres
obedientes, sujetos a la autoridad. Pero también quiero pedirte que guardes con mucho esmero el corazón de tus hijos, de tu familia. Es un tiempo para nosotros lleno de oportunidades para mostrar a Cristo. Evangeliza en las redes sociales, evangeliza en tu casa, evangeliza a otros. Este es el tiempo, comparte las transmisiones del jueves, del domingo, compártelas y vamos a estar todo el tiempo enlazándonos y orando, entendiendo que es el tiempo de la multiplicación. Ayer estábamos en un momento de discipulado y hablábamos sobre ese momento de multiplicación que Dios ha mandado. Y yo declaro esa bendición para ti. Así que quiero pedirte que estés pendiente del día jueves. Pasado mañana tendremos nuestra transmisión para poder tener nuestro servicio en casa, nuestra adoración en casa. Prepárate, prepara tu familia, prepárate con tiempo para que no haya interrupciones y adora al Señor con todo tu corazón. Es tiempo de postrarse delante de sus pies, es tiempo de adorarlo, levantar tus manos. Eso es lo que vamos a hacer el jueves y vamos a aprender de su palabra. Así que recibiremos la directriz del Padre y nosotros obedeceremos. Te bendigo, mi hermano, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todo lo que el Señor ya está haciendo en este tiempo para con nosotros. Así que un saludo para ti y para los que te rodean y para todos aquellos que nos ven en internet. Sean bendecidos.